Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto. Porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores. Tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. Familia, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Gran Vía, ese espacio en el que les invito a participar, como cada vez que nos ponemos, ustedes y nosotros, delante o detrás de la cámara, dentro o detrás de su pantalla, de ordenador, tablet, móvil, etcétera. Les invito a participar a través de nuestras redes sociales, nuestro perfil de Facebook Ceuta Televisión y de Twitter @CeutaTV. El único límite que les pongo, como siempre, es el de las buenas formas, el de las buenas maneras. Hoy vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, tan de rabiosa actualidad que posiblemente mañana, pasado, este fin de semana, muchas de las cosas que hoy se hablan aquí, es posible que ya hayan pasado de, entre comillas, de moda, ¿no? Digo entre comillas porque estamos hablando de algo tan serio como la constitución del gobierno de la nación, como si vamos a tener o no gobierno, vamos a empezar por ahí, como la reforma del Estatuto de Autonomía de Ceuta, en definitiva un poco de todo aquello que se ha hablado en días precedentes durante la semana pasada y que hemos querido, bueno, pues abordar con un poquito más de sosiego, con un poquito más de pausa, de reposo, para que ustedes tengan la opinión mejor formada. Como siempre, les digo que, bueno, tenemos aquí una serie de personas expertas o al menos voces autorizadas en estas materias, en el tema político. Tenemos aquí a representantes de los 3 partidos nacionales con representación en la Asamblea. Aquí no hacemos distingos a favor o en contra de unos o de otros. Sabemos que hay partidos que tienen representación en la Asamblea, pero no tienen esa misma categoría de partidos nacionales, y sabemos que hay partidos nacionales que, bueno, pues por decisión de los ciudadanos están fuera de la Asamblea, no llegaron a ese 5% mínimo de representación. Así que a todos ellos decirles lo mismo que les decía la última vez que presentamos una tertulia con nuestros 3 invitados de hoy. Estarán invitados siempre que lo deseen, pero ese es el criterio que hemos seguido, así que pedirles disculpas por adelantado, pero bueno, a fin de cuentas el criterio no ha marcado pura y llanamente los ciudadanos, el 5% mínimo para estar, como digo, representados en nuestra asamblea. De izquierda a derecha, como siempre, empiezo a presentarles a nuestros invitados. A mi izquierda geográfica, el representante del PSOE, Mohamed, buenas tardes. Buenas tardes. A mi derecha, en representación del Partido Popular, ella acude aquí en calidad de militante del PP, aunque es también consejera de Fomento y Medio Ambiente, doña Kisi Chandiramari, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, más a su derecha, geográfica, ya el resto de interpretaciones ustedes la hacen como quieran, el portavoz presidente de Vox Ceuta, de la gestora, don Juan Sergio Redondo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Lo primero, la pregunta del $1.000.000, ¿vamos a tener gobiernos, las terceras en primavera, Mohamed? Yo espero que sí. Yo espero que sí y... Que tengamos gobierno. Que tengamos gobierno, espero que no tengamos que ir a unas terceras elecciones. Eso sería un golpe muy duro para todos los españoles, para todos los ciudadanos, para todos los que tenemos que ir a votar. Yo creo que todos estamos cansados los ciudadanos, los que trabajamos en política, estamos cansados, la situación también se está yendo un poquito de las manos, considero, porque llevamos ya mucho tiempo sin gobierno. Y yo espero que haya pues responsabilidad por parte de todos los partidos políticos que conforman el Congreso
y que podamos llegar a acuerdos para conformar un gobierno, que es lo que creo que más falta le hace ahora mismo a España. Entiendo que desde Ceuta, desde tu posición de militante, bueno, miembro de la Ejecutiva, evidentemente no tienes hilo directo con Pedro Sánchez, de hilo directo con Pedro Sánchez tiene Con la poquita Ejecutiva gente, no estoy. pero a nivel interno del PSOE, ¿qué ambiente, qué sensación se respira? Por lo que habla con otros compañeros, no sé si de la península, de la propia agrupación de Ceuta. Bueno, nosotros tenemos te he transmitido lo que todos vivimos dentro del propio partido, ¿no? Nosotros creemos que sí tenemos posibilidades de conformar un gobierno. Evidentemente va a ser un gobierno de coalición con Podemos en caso de que ocurra. Lo que pasa es que, claro, tenemos que observar qué tipo de planteamiento, qué tipo de posicionamiento van a tomar los otros partidos, que tienen representación también en la Cámara, ¿no? Como puede ser el Partido Popular, como puede ser Vox, como puede ser, bueno, ahora están en las negociaciones con Esquerra, etcétera, etcétera. Pero claro, yo espero que ya no, olvidando las ideologías de cada partido, por mera responsabilidad nos faciliten el gobierno al partido que ha ganado las elecciones generales ya por segunda vez. Ajá. No sé si decir por alusiones, Kisi, pero bueno, en cualquier caso, la pregunta es común para todos. ¿Vamos a tener gobierno o tendremos las terceras en primavera? Bueno, yo creo que llegar a unas terceras elecciones sería un fracaso absoluto para todos los que nos dedicamos a la política, ¿no? Sí. Y sería para cerrar e irse, ¿no? El señor que fabrica las urnas no está tan de acuerdo, pero bueno. Sería para cerrar, tirar la llave y de que nos dejaran a todos allí encerrados, ¿no? Y que hasta que no nos entendiéramos no nos devolvieran esa llave. Creo que este país no se merece y que los españoles no se merecen que vayamos a unas terceras elecciones. Ahora bien, no a cualquier precio. Hay unas líneas rojas que no pueden sobrepasarse, ni creo que ningún partido constitucionalista puede pasar. Y a mí me gustaría saber cuáles van a ser esas líneas rojas, cuáles van a ser esos acuerdos a los que se van a llegar con determinados partidos y que todos hemos podido ver estos últimos días en medios de comunicación, que ha habido determinadas reuniones, no sé si secretas o no, pero sí que sin la publicidad que merece que todos los españoles conozcamos a qué acuerdos se está llegando. Nosotros desde el Partido Popular ya hemos ofrecido 10-11 pactos de Estado, fundamentalmente para desbloquear la situación, y creo que debería de pensarse muy bien qué futuro quiere España y hacia qué futuro nos encaminamos, ¿no? Por eso decía que gobierno sí, que se conforme un gobierno, pero que esas líneas rojas que todos conocemos y más con los partidos con los que se está hablando estos últimos días, líneas rojas que no pueden pasarse. Y yo creo que sería conveniente que los partidos que ahora mismo han formado esa coalición, que son PSOE y Podemos, se comprometiesen públicamente a decir que cualquier acuerdo que se llegue sea siempre dentro de la Constitución. Juan Sergio, ¿habrá nuevas elecciones? Bueno, ¿tendremos gobierno? No me puedo aventurar, ya lo he dicho en varias ocasiones. En un momento dije que creía que no iba a haber elecciones el 10 de noviembre y tuvimos elecciones el 10 de noviembre, creo que lo dije también aquí. Sí, sería evidentemente no solo un fracaso, sino también una estafa para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que urge un gobierno, que este país necesita un gobierno, pero ahí coincido con las representantes del Partido Popular, que no un gobierno a cualquier precio. Se deben establecer unas líneas rojas y evidentemente el Partido Socialista tiene que saber hasta dónde puede llegar y con quién puede pactar. Nosotros entendemos que un gobierno formado por el Partido Socialista, por Podemos y, bueno, por supuesto, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, evidentemente no puede tener continuidad en este país y sí que sería un gobierno corto, un gobierno nefasto y que sí nos abocaría a unas nuevas elecciones en un plazo de tiempo, entiendo que corto. Esa es otra de las cuestiones que estamos empezando a asimilar, ¿no? Que las legislaturas rara vez van a ser o van a volver a ser de 4 años, porque bueno, en los últimos 4 años hemos tenido una media de una elección por año. La última legislatura duró antes de la anterior. 6 meses. Bueno, 6 meses y luego Rajoy accedió al gobierno. La última Rajoy duró año y medio. Casi 2 años. Año y medio, sí. Casi 2 años, es decir, ¿volveremos a las legislaturas largas o habituales de 4 años o vamos a tardar mucho tiempo en acostumbrarnos a eso? Hombre, yo creo y espero que si en caso de que se conforme un gobierno de coalición sea un gobierno duradero y estable. Que la responsabilidad, hoy en día tenemos que tener en cuenta que la situación política no es la misma que la que existía hace unos cuantos años con el bipartidismo.
Ahora hay más grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Hay otros partidos que han subido mucho, como por ejemplo Vox, Podemos ya tiene una representación moderadamente importante, bueno, Ciudadanos en este caso ha caído, se ha desplomado, pero la situación no es la misma que la de antes, ¿no? Que era o PP o PSOE, que es lo que ha habido siempre. Entonces, en este sentido, sí puede ser que ese bipartidismo promoviese que en esos 4 años el que estuviese gobernando se mantuviese en el poder. Pero hoy en día es más complicado, porque como hemos podido observar la moción de censura que se llevó a cabo por parte de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, pero yo espero que si se hacen acuerdos, se hacen pactos, sean sin pasar ciertas líneas rojas que el Partido Socialista no va a consentir ni vamos a permitir en ningún momento, y que sean gobiernos duraderos, que por responsabilidad también, vuelvo a repetir, los otros partidos también ayuden a mantenerlo. ¿Qué líneas rojas nos va a traspasar el PSOE? Yo creo que con lo de las líneas rojas todos nos basamos en el tema del independentismo. Entonces, España, nosotros tenemos clarísimo, constitucionalmente hablando, de que no vamos a permitir que España se rompa, nunca. Podremos negociar, podremos tender puentes, podremos tender la mano, podremos hacer negociaciones importantes, pero España nunca el Partido Socialista nunca va a permitir que España se rompa, nunca. Si bien los métodos de actuación posiblemente difieran de lo que consideran otros partidos políticos, porque nuestro sistema ideológico es distinto, pero no vamos a permitir jamás que se rompa España, ni que haya a lo mejor en un pacto de gobierno una independencia posible o futura o en alguna región o pueblo de España. Eso en el Partido Socialista, además lo hemos dicho varias veces, no lo vamos a consentir jamás. Sin embargo, el representante del PSOE en Cataluña habla de nación de naciones, habla de que Cataluña es una nación. Entonces, a esas líneas rojas que el PSOE dice que no va a pasar, a veces son difíciles de explicar, ¿no? Creo, a mi entender, o por lo menos a mí me cuesta mucho entenderlo, porque además no estamos hablando de una cuestión que solamente sea semántica, ¿no? Se dice así, ¿no? Semántica en cuanto a que sino que tenemos que entrar y profundizar en qué significa lo de nación de naciones cuando hablamos de Cataluña, y a mí me parece que en ese sentido hay expertos que saben mucho más de esto que yo, pero creo que nos estaríamos saltando el artículo 2 de la Constitución española, que habla de la indisoluble unidad de la nación española y no habla de nación de naciones, con lo cual, ¿qué es? Nos saltamos las líneas rojas, creemos lo mismo que piensa el PSOE de Cataluña, ¿qué es lo que piensa Pedro Sánchez? ¿Se las va a saltar? ¿No se las va a saltar? ¿Qué dicen sus socios de Podemos? ¿Cómo va a llegar a la investidura con Esquerra, con Junts per Catalunya y sobre todo con un partido como Bildu, que defiende lo que defiende y que todos sabemos que defiende que Otegi es un hombre de paz? Hombre, a mí me parece que hay cosas que en la altura de la vida en la que estamos y del siglo en el que estamos, que creo que no deben sobrepasarse, ¿no? Sobre todo porque hay una historia que hay que respetar, hay que conocer y que no podemos cometer otra vez los mismos errores que ya se cometieron en el pasado. Mohamed, no sé si quieres responder algo de lo que ha hecho Kisi o le damos el turno. Dale el turno si quieres. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, evidentemente se está traspasando todo tipo de líneas rojas. El Partido Socialista no tiene ningún inconveniente en sentarse a negociar con un partido golpista como es el Esquerra Republicana de Cataluña, que ha defendido y ha sido partícipe de un golpe de Estado en el que se buscaba la secesión de un territorio de la nación. Y claro, ahí cuando se dice que no se traspasarán ciertas líneas rojas, yo creo que en absoluto se está en la verdad. Sí se están traspasando, se tiene intención de llegar a acuerdos con este tipo de partidos para formar un gobierno que entiendo será un gobierno malo para España y que tampoco será duradero ni dará las soluciones que el país necesita, y pues sí que se están pasando esas líneas rojas. Yo no sé qué pensará el Partido Socialista, pero es evidente que el Partido Socialista no sabe lo que hace la mano derecha, no sabe lo que hace la mano izquierda, no tiene esa cohesión para saber qué está diciendo su representante en Cataluña, no sabe, entiendo, por lo que estoy escuchando el Partido Socialista aquí en Ceuta, lo que piensa su presidente en Madrid, y bueno, pues con un partido que no tiene claro qué se dice aquí, qué se dice allí, pues entiendo que esas líneas rojas, por supuesto, se van a traspasar todo lo que se pueda y que no vamos a tener la solución
soluciones ni un gobierno estable que permita pues que tengamos una legislatura, que era la pregunta que planteabas al principio, de carácter largo. Tendremos una legislatura corta y posiblemente tengamos que tener elecciones en un breve espacio de tiempo. Sobre todo, si me permites un apunte, sobre todo, y lo que decía Sergio, si me permites que te tutee, sobre todo porque Junts per Catalunya está diciendo, y Esquerra están diciendo cuáles son sus condiciones. Entonces, claro. ¿El PSOE acepta esas condiciones o no las acepta? Yo, la luz y taquígrafo que a veces Podemos pide en las reuniones donde se llegan a estos acuerdos, sí que me gustaría conocerlas para que bueno, pues podamos decidir y podamos saber con libertad qué es lo que se está acordando. Perdonadme este inciso. Mira, recientemente también creo que coincidió con el 140 aniversario de la Constitución. Pedro Sánchez saltó al estrado para comentar sobre lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y bueno, y cito textualmente, ¿no? Como decía, en la reforma de la Constitución que queremos articular una mejor unidad de España y desde luego bajo ningún concepto vamos a aceptar la independencia de Cataluña y se podrá entender con todas aquellas fuerzas políticas y con la mayoría social catalana que quiere renovar ese pacto constitucional y mejorar el encaje de Cataluña en el conjunto del Estado español. Pero, y digo, con aquellos que han decidido romper amarras con España no podremos entendernos, porque al final de su historia, que es la independencia, no la compartimos. En este sentido, comparto la posición de Kisi, que los pactos cuando se sientan y las negociaciones que hay, los acuerdos a los que se llegue, habría que hacerlos públicos, pero claro, ahora estarán en una fase todavía un poquito más escondida, ¿no? Preparando y negociando, y lo entiendo. Son pactos que hay que hacerlos públicos, son condiciones que tenemos que saber todos los ciudadanos, pero que en todo caso el Partido Socialista nunca va a permitir que se salga de esa línea roja. También tengo que entender que el golpe de Estado, porque yo también considero que casi prácticamente fue un golpe de Estado, entre una cosa y la otra, lo que ocurrió en Cataluña la última vez, viene todo precedido de la inacción de un gobierno de Rajoy con Cataluña, hasta que se tuvo que aplicar el 155 en aquel momento, en aquel entonces, ¿no? Entonces nosotros entendemos en este sentido que lo que está ocurriendo recientemente en Cataluña no lo vemos como un golpe de Estado ni como un golpe de secesión, sino que lo vemos como un problema de convivencia, que es lo que está ocurriendo, altercados en las calles, actuaciones fuera de lugar y demás, que por cierto ya están más calmadas y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han conseguido bloquear. Si bien también por parte de las distintas ideologías de los distintos partidos, pues cada partido político tendrá su forma de actuar. Vox tiene su ideología con respecto a cómo hubiese actuado, el Partido Popular tiene su ideología como hubiese actuado, Ciudadanos también tenía la suya y nosotros pues también teníamos la nuestra cómo actuar. Y como presidente del gobierno en aquel entonces, en aquel momento, pues Pedro Sánchez pues decidió actuar de la forma en la que se ha actuado. Yo espero y deseo, y lo tengo claro, que el Partido Socialista, ni con Bildu, ni con RC, ni con ninguno de este tipo de partidos, en las condiciones que se van a pactar, se van a superar ninguna línea roja, porque nosotros también lo tenemos claro, igual que vos lo tiene claro el sentido patriótico de España. No vamos a permitir que en ningún momento ninguno de estos partidos políticos pues vaya a irse, como se podría decir, de las ramas. También hay que entender, y perdón la puntualización y ya termino, que no dejan de ser también partidos políticos que están representando a parte de la población de España. Y si hemos sufrido por parte del bloque de la derecha, que es lo que ha venido ocurriendo, un bloqueo que nos ha impedido formar gobierno, ni siquiera con una abstención se nos ha permitido, ya hemos llegado pues a un punto en el que negociamos con los que sí están dispuestos a sentarse a hablar, porque ha habido partidos políticos que no han estado ni siquiera dispuestos a sentarse a hablar. Ajá. A los partidos del bloque de la derecha, una pregunta. La abstención patriótica, como también se ha hablado mucho en estos tiempos, se descarta. Para favorecer precisamente que el PSOE no tenga que entablar amarres con Unidas Podemos o con Esquerra. Pero me sorprende lo de la abstención patriótica cuando no ha habido... No, lo digo porque algún periodista la ha llamado así. No ha habido una llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado para sentarse a hablar de qué va a pasar. Pero ¿qué va a pasar, ¿no? ¿A quién le interesa que se abstenga el PP? ¿A Pedro Sánchez? Entonces, que Pedro Sánchez llame por teléfono al Partido Popular y diga, oigan ustedes, es que el Partido Popular ya ha ofrecido 11 pactos de Estado en determinadas materias que son fundamentales para el Estado y para los españoles y no ha habido una llamada de teléfono. ¿Eso qué te estás diciendo? Que el señor Sánchez no quiere saber nada absolutamente del PP y que prefiere pactar con la extrema izquierda y con los partidos nacionalistas, tanto Bildu como Esquerra como Junts per Catalunya. Eso es lo que parece o da a entender. Además, recordemos lo del NOE, ¿no?
Eso iba a decir, Eso ¿qué ha quién no lo cambiado entiende? entre el PSOE Eso de 2016 no y lo el PP de entiende. 2019? ¿Qué ha cambiado entre ¿O qué diferencia hay entre el PSOE de 2016 y el PP de 2019? Hay muchas diferencias. La primera es que no ha habido ni una llamada del señor Sánchez al señor Casado. No ha habido ningún interés en que el señor Casado se abstenga. En la estrategia que tiene montada el señor Sánchez, esa estrategia política brillante que decía que iban a tener 180 diputados en esta legislatura, después de las elecciones del 10 de noviembre, en esa magnífica estrategia política, no ha habido ni siquiera una llamada a Pablo Casado pidiéndole la abstención para sentarse a hablar, ni siquiera para sentarse a hablar. Entonces, a partir de ahí, es que quieren que hagamos. Esa sería la primera cuestión. La segunda es reforma de la Constitución, pero si no somos capaces de sentarnos con todos los partidos que están en el arco parlamentario, ¿cómo vamos a reformar la Constitución? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo más básico, ¿vamos a reformar la Constitución con lo que implica la reforma de la Constitución? Que en algún caso incluso implica la disolución de las Cortes y volver a convocar elecciones. Es que, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser serios y vamos a plantear las cosas serias y de forma coherente y con sentido común, que creo que es lo que demandan los españoles. Y ese alegato que decía Mohamed que había hecho el señor Pedro Sánchez, supongo que en la celebración del 140 aniversario de la Constitución del PSOE, si no me equivoco... No, de la Constitución, el aniversario de la Constitución en el 40 aniversario entonces de la Constitución, hombre... He dicho 140. Sí, matizo porque coinciden el 40 aniversario de la Constitución con el 140 del PSOE. de la fundación del PSOE. Posiblemente me haya equivocado yo. Sí, sí. No, puede ser que yo te haya entendido mal. El caso, da igual, ¿no? El caso es que establece ahí una forma de actuar que luego no concuerda con la realidad, porque en una entrevista antes de las elecciones el señor Sánchez dice que no ha conformado gobierno con Podemos porque no podría dormir, y a los 3 días de las elecciones, a los 3 o a los 2, ¿no? A las 24 horas, día y medio, a las 24 horas de celebrarse las elecciones, llega a un acuerdo con Podemos. Es decir, que ya ese miedo a no dormir se le pasó de repente al fracasar su estrategia electoral que tenía montada con no haber llegado a esos 180 diputados, ¿no? Entonces, claro, aquí es muy difícil creerse ese relato que ha montado el señor Sánchez, porque va cambiando día a día. Es que además no hay una coherencia entre lo que cuenta el día 1 con lo que está contando el día hoy, que ya han pasado un mes, hoy exactamente, desde las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, nosotros en eso lo tenemos muy claro, no va a haber ningún tipo de abstención patriótica. Vox va a votar que no. Va a votar que no a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, por supuesto, porque consideramos que el PSOE es un partido que es malo para que gobierne en España. Entonces nosotros actuaremos en consecuencia y, por supuesto, nuestra diputada por Ceuta va a participar de ese voto que no al Partido Socialista. Yo puedo llegar a entender que el Partido Socialista puede hablar con Pablo o Pedro Sánchez, puede hablar con Pablo Casado, y si ellos entienden que lleguen a algún tipo de acuerdo de gobierno. Lo que está claro es que Vox no va a entrar en esa historia. Nosotros vamos a votar que no, y en conciencia, porque entendemos que el Partido Socialista no está habilitado, no está cualificado y entendemos que su proyecto político no es bueno para este país. Que él llegue a acuerdos con otras formaciones políticas, pues por supuesto que lo criticaremos, lo vemos mal, y por supuesto, sobre todo cuando se sobrepasan esas líneas rojas, porque una cosa serán los alegatos que haga el presidente en funciones del gobierno de cara a la prensa, a los medios, saltando la Constitución y las virtudes constitucionales, pero otra muy distinta es la realidad, que son esos acuerdos, esos pactos, esas reuniones en secreto con partidos que abiertamente no solo dicen que quieren partir este país, sino que además han sido partícipes de una intentona golpista para partirlo. Entonces, yo creo que nuestra posición en ese sentido es de una defensa constitucional, de una defensa de la unidad de España, y por supuesto no nos vamos a tener a ningún tipo de componenda para investir presidente a Pedro Sánchez, eso lo tenemos muy claro. Con lo cual, vos corre un riesgo de quedarse un poco fuera de juego por esa posición tan rotunda que me acaba de expresar, de no participar en ningún tipo de acuerdo de negociación para la formación de gobierno. Es decir, un riesgo para la propia formación. Bueno, estos a fin de cuentas siempre se quedan ahí, no participan en nada, y digo de cara a próximos comicios.
No, nosotros entendemos que no nos vamos a quedar de Que fuego en votante, nuestra... perdón, interprete eso. Yo entiendo que no, y de hecho se está viendo cada vez, eso es lo que se nos planteaba cuando se producen las elecciones de este 10 de noviembre, dice que Vox se va a quedar fuera de juego con sus 24 diputados, y no solo eso, hemos pasado de 24 diputados a 52, o sea, y seguimos creciendo. En absoluto, nuestra obligación dentro de nuestras funciones institucionales y en el Parlamento español es la defensa de la unidad de España, y por supuesto que nuestra función es esa defensa, y vamos a estar en esa línea y vamos a trabajar y vamos a incidir directamente en defender la defensa, por supuesto, de la Constitución y la defensa, por supuesto, de la unidad de España. Y entendemos que oponiéndonos a la presencia y al gobierno de Pedro Sánchez estamos contribuyendo a esa defensa constitucional y a esa defensa de la unidad de España. El gobierno de Pedro Sánchez, una pregunta que va dirigida, no sé si ahora Mohamed querrá puntualizar algo, tanto al PP como a Vox. Si el PSOE propusiera otro candidato que no fuese Pedro Sánchez, ¿las cosas serían distintas? Habría que verlo, es que creo que es aventurarse demasiado. Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa... Yo considero que está un poco en los terrenos de la eso, política ficción. Pero... Claro, sí, yo también lo creo. Ahora habría que verlo, habría que verse en la situación y ver qué condiciones se ponen. Porque yo parto de que hay cosas que no se pueden negociar, hay líneas rojas que no se pueden pasar y que el PP no va a pasar. Y la unidad de España es una de ellas. La negociación con determinados partidos es otra de ellas. Entonces, para sentarse a hablar con el PP, esas líneas rojas tienen que estar muy marcadas y muy delimitadas, porque con nosotros ahí no nos van a encontrar. Ahora también digo que si hay que sentarse a hablar, también lo considero importante en una sociedad democrática como la española y madura como la española. Nos sentamos a hablar, unos proponen unas cosas, otros propondremos otras, y si conseguimos llegar a acuerdos, bien, y si no, oye, pues no. Sí, pero al menos sentarse a hablar, porque en el caso actual ni siquiera ha habido esa intención de sentarse a hablar con el Partido Popular, porque ni siquiera ha habido esa llamada de teléfono. Pero sentarse a hablar con los nacionalistas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Efectivamente. Podemos tirarla nosotros si quieres. Bueno. Yo la tiro el primero, nosotros no tenemos ningún tipo de... El que esté libre de pecado... nosotros no tenemos ese pecado. Ese pecado no lo tenemos. De 5 años, ni lo tenemos ni lo tendremos. Pues yo creo que es importante que en una sociedad sentarse a hablar no implica nada. Sí, implica mucho. No implica nada. Que implica mucho, y más cuando se trata de partidos que quieren romper la unidad de España y lo llevan incluso incluido en su programa y en su ideología y en su proyecto político. Yo creo que sentarse a hablar no implica nada. Lo importante es llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, y nosotros, por activas y por pasivas, decimos que con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana, con esos partidos y esas personas que han intentado romper España, no nos vamos a sentar, porque ni con el Partido Nacionalista Vasco, con el cual nosotros pedimos su legalización, o sea. Porque han intentado romper España, han hecho un golpe de Estado que además ya hemos visto que ha pasado hace 2 años escasamente, y es imposible llegar a acuerdos con esos planteamientos. Si los planteamientos cambian, se puede hablar. Exacto. Ajá. Mohamed. Exacto, puntualizo lo último que acabas de decir, Kisi, que los planteamientos de estos partidos tienen que ser modificados. No podemos evitar pensar que son partidos que siguen representando a parte de la ciudadanía, y lo que tenemos que hacer, yo siempre digo una cosa, ¿no? En política, independientemente de la ideología de cada grupo, sentarse a hablar, siempre hay que sentarse a hablar. Es más, lo considero parte del trabajo diario de un político, con la competencia, con los que piensan de forma distinta y con los que creen y tienen una ideología, por muy extrema que sea, a la que uno tiene. Siempre hay que sentarse a hablar, porque siempre se puede llegar a acuerdos. Con lo de que acabas de comentar, lo de si la política de ficción, si en caso de que Pedro Sánchez, el Partido Socialista propusiese... Te traslado la pregunta a ti, como militante del PSOE, que además me consta que estás embetido. ¿En el PSOE alguien baraja la posibilidad de presentar un candidato que no se llame Pedro Sánchez? No, porque actualmente es el partido que ha ganado las elecciones con Pedro Sánchez a la cabeza, y 2 veces seguidas en un año. Entonces esa posibilidad nosotros actualmente no la barajamos. Es el candidato más votado 2 veces seguidas en un solo año. Entonces ahora mismo esa posibilidad no la baraja el Partido Socialista en ningún momento. Si bien es cierto que no ha habido contacto con el Partido Popular, con Pablo Casado, no ha habido ninguna llamada, sí es cierto, pero también tenemos que ver los antecedentes. Y en los antecedentes de cuando se fueron a conformar el gobierno en las primeras elecciones,
Pablo Casado el bloqueo que propuso fue uniéndose a la extrema derecha y tomando las mismas decisiones, y la falta de responsabilidad que hubo ahí nos ha conducido en parte, no le culpo para nada, a las segundas elecciones. Pablo Casado sí ha dicho públicamente que el Partido Popular sí se abstendría en la investidura si Pedro Sánchez, si el Partido Socialista modificara a su secretario general, a su cabeza de lista. Pablo Casado, creo que fue recientemente, ¿no? Creo que ha sido hace 2 o 3 semanas que lo dijo Pablo Casado, que si para abstenernos en la investidura para el Partido Socialista tendríamos que cambiar a Pedro Sánchez. Tampoco no le veo sentido, ¿no? También tenemos que ponernos en la situación. Sí es cierto que en política uno va cambiando, vamos dando, como se puede decir, bandazos, ¿no? De una forma o de otra, pero ¿en base a qué? Nos basamos a los resultados. Los resultados se han modificado, los resultados han cambiado, el poder en el Congreso va modificándose también. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya era un callejón sin salida. Yo creo y sigo pensando que la ilusión de Pedro Sánchez no era pactar con Podemos. Personalmente, esto es una crítica personal, yo creo que no. Pero dados los resultados y la necesidad de conformar un gobierno y el auge de la extrema derecha y demás, se ha tenido que ver en la situación de pactar una coalición con Podemos y no con el Partido Popular, ya después del bloqueo al que supuso el Partido Popular. ¿Cuál era la ilusión entonces de Pedro Sánchez? Porque si no era pactar... Gobernar a solas. Un gobierno del Partido Socialista. Yo creo que sí. El Partido Socialista quería gobernar el país, como lo ha hecho en más de una ocasión, porque somos un partido de Estado que ya hemos gobernado España y con importantes avances, y hemos tenido hemos estado, incluso en el escrito de la Constitución, y los grandes avances que ha tenido el país, muchos de ellos ha sido gracias al Partido Socialista, y somos un partido que sí ha gobernado y ha gobernado bien muchas veces, con nuestros más y con nuestros menos, con nuestros fallos y demás, a España. Pero yo creo que hubiese sido la ilusión, yo creo que de todos los partidos sería, evidentemente, no solamente del Partido Socialista, gobernar España en solitario. De hecho, España siempre se ha gobernado en solitario. Todos los gobiernos de la historia han sido monocolores. Otra cosa es la fuerza parlamentaria, ¿no?, del partido que la haya sustentado. Eso va a ser un escenario nuevo, si se confirman estas conversaciones, ¿no? Aquello de tener ministros que no pertenezcan al partido del presidente. Si estamos muy acostumbrados a eso en política municipal y autonómica, pero a nivel estatal, ¿creéis que puede ser perjudicial? ¿Es una experiencia que, a fin de cuentas, más tarde, más temprano íbamos a vivir? No lo sé. Independientemente de quién componga el gobierno, ¿no? Bueno, esto es el reflejo de la sociedad, de las tendencias políticas que tiene la sociedad española. El bipartidismo se ha acabado y ahora aparecen nuevas fuerzas políticas que también tienen que estar representadas y que también tienen que tener participación en el sistema. Es cierto que urge una reforma de la ley electoral, hablar de la Constitución, pero sí que urge una reforma de la ley electoral para que se dé cabida a esta estabilidad que se demanda en este país. Va a ser complicado dada la dispersión de la fuerza, y en función de lo que estaba diciendo el representante, quería hacer una pequeña mención. Estaba hablando del auge de la extrema derecha, no sé directamente a qué se refería o a qué se quiere referir, pero lo único que se puede constatar que para este país es realmente peligroso es que es muy probable que tengamos un gobierno de extrema izquierda por primera vez en la historia de este país. Un gobierno formado por el Partido Socialista, con Podemos y con los separatistas, es un gobierno de extrema izquierda y que puede ser verdaderamente perjudicial para los intereses de la nación española. Insisto, es lo único constatable. Él habla de un auge de la extrema derecha en base a sus criterios y a sus consideraciones ideológicas y políticas, pero lo único que podemos constatar es que es realmente peligroso para este país es la configuración de un gobierno que sí podemos llamarlo de extrema izquierda. ¿Qué es? Bueno, yo, en cuanto por alusiones a lo que decía Mohamed, ¿no?, sobre que un día se dice una cosa blanca y otro día decimos una cosa negra, y al final parece que por estar en un partido político tenemos que justificarlo todo, ¿no? Yo creo que los bandazos en política, bueno, a ver, todo tiene un límite en esta vida. No se puede decir hoy blanco y mañana negro, o se puede decir en una campaña electoral no quiero pactar contigo y pactar a las 24 horas cuando ni siquiera se ha intentado
hacer otra cosa. Creo que no todo se puede justificar, creo que los partidos políticos tenemos unos principios y unos valores, en este caso, por ejemplo, hago referencia a la unidad de España, ¿no? Es un principio fundamental para el Partido Popular, que defendió en el año 2017, cuando se produjo ese intento de golpe de Estado, que se produjo con la aplicación del 155, con el que estuvo de acuerdo el Partido Socialista, porque desde Rajoy se llamó a todos los partidos que en ese momento estaban en el arco parlamentario para que hubiera un acuerdo de todos los grupos políticos, y por eso creo que, bueno, bandazos, creo que los principios y los valores que tienen los partidos políticos con respecto a lo que significa España y lo que tiene que ser España, creo que son difíciles de justificar en este caso, y por eso decía que es importante que el señor Sánchez, si llega a acuerdo con estos partidos que han intentado romper España, que nos lo cuente a todos los españoles. Tenemos derecho a saberlo, sobre todo también en territorios como Ceuta y Melilla, que creo que necesitamos también una fuerte protección del Estado español. Ajá. Esa fuerte protección del Estado español se vería quebrantada si, por ejemplo, culminasen con éxito la negociación entre PSOE, Unidas Podemos y Esquerra. Yo creo que no. Pregunto. Por supuesto que creo que no, pero yo lo dejo dicho. Yo pienso igual, no, a eso no. El tema de la nacionalidad y de la soberanía española es un tema. No hablo de la nacionalidad, sino hablo de la inversión, de la fuerte protección, que creo que era por donde iba Kisi. ¿En qué sentido la fuerte protección? ¿A qué te refieres? Bueno, pues que Ceuta y Melilla necesitan una especial atención y una especial presencia del Estado español en todas sus consideraciones. Y a eso me refiero. Sí, eso sí. Totalmente, y lo comparto. En ese sentido, Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas con una situación no solamente geográfica, sino sociopolítica peculiar, con el país vecino al lado, con todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Con el tema de la frontera, todo lo que está ocurriendo. Y sí es un tema que somos dos ciudades que creo que también que deberíamos tener un miramiento especial por parte del gobierno del Estado español, y creo que al menos de momento lo estamos teniendo. Ajá. Bueno, eso es cuestionable. Sí, evidentemente. Tenemos tiempo para cuestionar, no mucho, pero tiempo para cuestionar tenemos. Sí, o sea, que, Juan Sergio, creo que decías que era cuestionable, no sé. Evidentemente, estamos viéndolos con las últimas inversiones y con el trato político que están teniendo con ese tipo de inversiones. Son cuestiones estratégicas de la ciudad de Ceuta, es una cuestión importante para la ciudad, y el gobierno en funciones pues no tiene ningún inconveniente, y desde nuestra posición lo hemos manifestado, en mercadear con ellos, para algo esencial para la ciudad de Ceuta y Melilla. O sea, si mercadear con cuestiones que son esenciales para el funcionamiento, para el presente y para el futuro de estas ciudades, pues no es jugar con los intereses estratégicos y con nuestra propia condición, pues que venga Dios y lo vea. Yo creo que sí, y lo ha demostrado y lo va a demostrar, y sobre todo si se pone en manos de estos socios que pretende tener como compañeros de viaje en ese futurible gobierno, lo vamos a ver cada vez con más evidencia. Por supuesto, nosotros nos vamos a defender, y nuestros representantes en el Parlamento van a estar muy pendientes para evitar que eso ocurra. Por supuesto que nos vamos a poner y vamos a defender lo contrario, pero que no me va a extrañar, no me va a extrañar en absoluto que nos encontremos como situaciones que hemos visto recientemente se repitan una y otra vez a lo largo del tiempo que dura el gobierno que forme Pedro Sánchez, si es que lo llega a formar. Además, no solamente son estos convenios de transferencias a la ciudad autónoma de Ceuta en cuanto a la desalación del agua o en los costes que tiene el hecho fronterizo en la ciudad de Ceuta, ¿no? Que asciende a 7,2 millones de euros. La presencia del Estado en cuanto a la sanidad, en cuanto a la educación, en cuanto al Ministerio de Justicia, en cuanto al Ministerio de Defensa, en cuanto a la Policía y la Guardia Civil. Esa presencia del Estado en Ceuta es fundamental, y seguro que el Estado español va a estar pendiente, el gobierno del Estado español va a estar pendiente de que Ceuta y Melilla no tengan ningún problema con respecto a estas competencias que ejerce el Estado español directamente en la ciudad. Y el gobierno de la ciudad de Ceuta, mientras el tiempo que estemos, así lo vamos a seguir reivindicando y reclamando, si al final se conforma un gobierno del Partido Socialista con
con Podemos y toda la compañía que ya hemos hablado esta tarde largo y tendido. Bueno, me gustaría dejarme los últimos minutos de nuestro programa para un artículo de la Constitución. Yo nunca he llegado, se lo confieso, a sabérmelo de memoria, pero seguro que muchos de ustedes sí se saben cómo acaba aquella retahíla de las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos y previa autorización de las Cortes. Ya a partir de ahí hay una serie de artículos que nunca me los he sabido. Me refiero a la disposición transitoria quinta. Lo digo porque ya no solo por la fecha que hemos dejado atrás, sino porque a raíz de determinados acontecimientos políticos, sobre todo aquella sentencia, ¿no?, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo, perdón, ratificando a su vez una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obligaba a cesar a varios viceconsejeros y viceconsejeros nuestros, tanto en Ceuta como en Melilla. Bueno, pues alguien ha vuelto a apostar decididamente más, es cierto, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, que el presidente de Ceuta, Juan Vigas, por la posibilidad de desarrollar el Estatuto de Autonomía con arreglo a lo establecido en la transitoria quinta. Ha llegado el momento, esto es un calentón. ¿A dónde nos llevaría a desarrollar el Estatuto de Comunidad Autónoma hacia una autonomía plena? Lo dejo ahí, es una pregunta como para los tres. Yo creo que es una idea que se puede plantear, pero no creo que ahora mismo sea el momento. Yo creo, sí lo veo más como un calentón del momento. Ahora mismo no creo yo que estemos totalmente preparados como para asumir las competencias plenas de una comunidad autónoma, en ese sentido. Que hay detrás de todo esto hay mucho más, evidentemente, hay muchos estudios que hay que realizar, hay muchos presupuestos que hay que analizar, hay muchas competencias que hay que preparar, y eso pues tiene un trabajo bastante largo y tendido que se puede estudiar, pero claro, evidentemente, como una de las condiciones, creo, no me acuerdo de memoria, pero creo que exige corregirme si me equivoco, la aprobación de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Ceuta para elevarlo a las Cortes Generales, y evidentemente creo que es una participación en la que todos tienen que estar implicados como representación máxima de toda la ciudad, pero no creo que ahora mismo sea el momento oportuno. Tengo entendido que no, que era la mayoría simple, con eso podía bastar para... No, la mayoría absoluta, tiene que ser, ¿no?, la mayoría de toda la Cámara. Creo que es la mayoría simple. ¿O la mayoría de toda la Cámara? Tiene que ser la mayoría de la Asamblea. Creo que es la mayoría simple en las Cortes, pero aquí tiene que ser la mayoría de la Asamblea. Pero de aquí tiene que salir un 100%. Sí, de la mayoría de la Asamblea, de los grupos representados en la Asamblea. La mayoría es 12 más 1. No, la mayoría, o sea, todos. Tiene que ser unánime. Unanimidad, perdón. Bueno, la misma pregunta para los dos, para Cris y para Juan Sergio. Bueno, yo en este aspecto creo que somos muy claros. Nosotros no somos un partido que creamos en el Estado de la Autonomía. Entonces nosotros no vamos a ir más allá, todo lo contrario. Se podría preguntar a mucha gente por qué se presentan a las elecciones autonómicas. Bueno, porque institucionalmente hay que estar representado en base al sistema que tenemos ahora mismo establecido, pero nuestro objetivo es hacer las modificaciones constitucionales pertinentes para ir retrocediendo en ese modelo del Estado autonómico. Sobre todo nosotros lo que hemos planteado es ir recuperando el Estado, el Gobierno central, que vaya recuperando competencias que hoy por hoy tienen cedidas algunas autonomías, o la gran mayoría de las autonomías. O sea que nosotros no vamos a entrar dentro del desarrollo o de ir a más en ese modelo autonómico, lo hemos manifestado en más de una ocasión. Nuestro objetivo, nosotros tenemos nuestra idea de Estado, es un Estado unitario, descentralizado administrativamente, pero territorialmente con un carácter mucho más unitarista. Ese es nuestro modelo. Nosotros respetamos evidentemente el marco en el que hoy por hoy nos movemos en la ciudad de Ceuta. Nosotros tenemos este marco de actuación, que es la ciudad autónoma, lo respetamos, participamos de él, pero insisto, no vamos a ir más allá de lo que actualmente tenemos. Entiendo que debemos trabajar con lo que hoy tenemos, debemos mejorarlo en el sentido de que funcione lo que ahora mismo tenemos. Y pues bueno, pues eso de querer hablar cuando se habla de convertirse en una ciudad, comunidad autónoma y tal, nosotros no vamos a entrar dentro de esa línea, con lo que ya digo que esa unidad o unanimidad de la Asamblea hoy por hoy no va a ser posible. Últimamente se ha puesto de moda, no hay más preguntas, señoría, pero pues yo, mientras hablaba Sergio, he aprovechado para mirar la Constitución y la transitoria quinta, y he leído que es mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, es decir, son 13 miembros de los 25. Yo creo dice mayoría absoluta, lo acabo de consultar en el Boletín Oficial del Estado. La Constitución española habla de mayoría absoluta de la Asamblea y habla de ley orgánica en las Cortes Generales, que implica 176 votos a favor en las Cortes Generales. En mayoría siempre en los dos casos. En mayoría siempre en los dos casos. Entonces, pero yo doy por concluido en la transitoria quinta. A ver, yo soy jurídica, como sabéis, y entiendo que la transitoria quinta se ha cumplido. Se ha cumplido cuando el Ayuntamiento de Ceuta
ya aprobó por mayoría de sus miembros el convertirse en comunidad autónoma, y accedimos a la ciudad autónoma de Ceuta por el artículo 144, que es lo que establece la transitoria quinta. Lo que se trata es de desarrollar nuestro estatuto de autonomía, y de lo que se trata es de si ese desarrollo necesita una modificación de nuestro estatuto, o si reglamentariamente, o vía desarrollo de ese estatuto, como decía, reglamentariamente o vía ordenanza, podemos mejorar nuestro régimen de autoorganización. Y en eso creo que debemos de sentarnos los partidos políticos que sí creemos que nuestro Estado de Derecho actual, nuestra Constitución y nuestros estatutos de autonomía nos han dado una mejor sociedad y una mejor España y un mejor desarrollo de las competencias, bueno, en diversos ámbitos, porque lo que se ha hecho al final es acercar las competencias a los ciudadanos, ¿no? Es verdad, se han acercado las competencias a los ciudadanos. Es verdad que en algunos casos se ha abusado de ellas y de aquellos barros estos lodos, o algo así se dice, ¿no? Pero es verdad que yo creo que nuestro Estado de Derecho y el modelo constitucional que se creó en el año 78 ha hecho que España tenga el mejor periodo de prosperidad y de riqueza para los españoles, y que eso es una cuestión innegable. Por ello yo creo que deberíamos de sentarnos y de ver si, bueno, ya que la sentencia ha hecho que se reavive esta discusión, si debemos o modificar nuestro estatuto, que sería una opción, que yo no sé si sería la mejor opción, o si todavía queda margen para que nosotros desarrollemos el que tenemos actualmente, y en eso creo que debería de haber una mesa de debate. No sé si es el momento ahora con un gobierno en funciones, o cuando haya ya gobierno de la nación, o si podemos ir adelantando trabajo o no. Es un trabajo muy difícil y muy complicado, pero... Pide la palabra Juan Sergio, así que muy brevemente, y después Mohamed tendrá un turno... Nada, simplemente una apreciación a lo que ha dicho. Dice, bueno, el modelo político territorial que se produce con la Constitución del año 78, que ha sido el momento de mayor beneficio económico, desarrollo, riqueza, prosperidad, modernidad. Cualquier otro modelo político territorial en el Estado español que se hubiera producido con la Constitución de 1978 hubiera producido esa estabilidad, dado que va acorde al desarrollo que tiene el continente europeo en esta última etapa de su historia. Eso es así. Muhammad, ¿alguna puntualización ya para cerrar? No, la única puntualización, bueno, el tema de Vox evidentemente esto ha sabido que no está a favor de la descentralización. Nosotros sí estamos a favor de la descentralización. No, sí he dicho descentralización administrativa, otra cuestión es la descentralización territorial, que es distinto. Sí, bueno, descentralización, una cosa implica la otra, al fin y al cabo, ¿no? Cuando haces una descentralización de las comunidades, directamente por los parlamentos autonómicos y demás, tienes que descentralizar que puedan autogobernarse, por decirlo así. Hay otras fórmulas también de descentralización. Autogobernarse. Nosotros, por ejemplo, apostamos para incluir más dentro de una reforma constitucional para avanzar hacia un Estado federal. Lo dijo desde hace poco, hace unos días lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? Para aumentar las negociaciones, las relaciones que existen entre las comunidades autónomas y mejorarlo. Vamos, hay muchos países, por un ejemplo, ¿no?, que se me viene aquí ahora mismo, por ejemplo, muy rápidamente, puede ser Estados Unidos con sus estados federales, y no hay ningún americano que tú le puedas negar que no podamos decir que la sensación de patriotismo que tienen en Estados Unidos es única, ¿no? Eso no implica que, aunque nosotros nos descentralicemos y acerquemos, como dice Kisi, más al ciudadano, a esa administración, a esa calidad de vida, a esa modernización, ya evidentemente son puntos de vista distintos, pero pensar que centralizarlo todo como se hacía antiguamente y controlarlo todo desde un mismo sitio, yo creo que es difícil y que no da buenos resultados. Bueno, quizás en Texas o en Hawái no estaría todo el mundo de acuerdo con esto último. Muy brevemente, Kisi, ¿alguna puntualización? No, yo creo que sobre este asunto queda mucho por decir todavía. Sí. Bueno, y seguro que volveremos, Juanjo. Y seguro que volveremos, así que apunten nuestros tres invitados los temas pendientes para una futura ocasión, que no sabemos si es antes de que tengamos gobierno, terceras, cuartas o quintas elecciones. En fin, aquí estaremos para contárselo. Espero que nuestros invitados hayan pasado un rato agradable, como también espero que lo hayan hecho ustedes. Volvemos en unos días y, sobre todo, ya lo saben, sean felices.